gente, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre el VAR, algo que pues sin duda alguna va a revolucionar y está revolucionando actualmente un montón de deportes. Y para eso tenemos aquí a nuestros invitados que son Arnold y Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Expertos en fútbol ahora. Expertos en un montón de cosas, pero Somos expertos de muchas cosas gracias al internet, va, plurifuncional. Estaba feliz de estar acá, la verdad que cada tema que presentamos, pues lo presentamos con ganas, de la mejor manera, ¿ah? de Y manera. Oscarín siempre comiendo. Alegre, compartir, rotando la botana, amestizar, ajá. Pues fíjate que yo estoy buscando información y hay un dato que me explotó la cabeza cuando lo estuve leyendo y es sobre esto del VAR. Antonio se llama el señor que fue una persona que trabajó en la NASA en el 94 y a él lo contrata un banquero para que trabaje con él. Y el objetivo de él era ir 15, 10 años adelante de la sociedad para poder ir creando inventos. Cada invento que él creaba se lo presentaba al banquero y este lo financiaba, solamente cuando tenía rentabilidad y que era factible. Entonces a él se le ocurrió la grandiosa idea en un partido de Brasil contra otro equipo que no recuerdo, pero hubo una falta y el árbitro no lo vio. Entonces a él se le ocurrió la brillante idea de crear el VAR y dijo, bueno, con cámaras, con repetición, hubieran dado cuenta y es injusto que se haga este tipo de cosas y que no quede un registro, etcétera. Se lo presenta al banquero y el banquero le dice, Antonio, patente. Significaba de que estaba excelente la idea, que él iba a financiar eso. Entonces, desde ahí es donde nació toda la idea de esto del VAR, las cámaras. Obviamente, el VAR se creó con la idea de poder hacer más justo el partido, si entró un gol, si no entró, porque anteriormente existían un montón de errores y controversias que al final perdía un equipo por una injusticia, porque el árbitro no logró ver algo, o los mismos aficionados eran testigos de que la pelota no había entrado a la portería, pero aún así lo pitaba como gol, entre otras cosas. Pero el dato que a mí me explotó la cabeza es que el actual bar que nosotros conocemos no es así, porque a él le robaron la idea, le hicieron una copia de esta idea y el bar original que él presentó tenía que ser con chips en los tacos de los jugadores y las bandas, toda la línea blanca que delimitan el campo, tenían que ser bandas magnéticas para que eso proporcionara una mejor visibilidad y una mejor, más exacto. Pero actualmente solo contamos, bueno, se cuenta en el bar con chips en los balones, con cámaras 360, entre otras cosas, pero él dice que actualmente él lo considera como erróneo porque cuando van a ver una repetición es una imagen fija la que están viendo, entonces se puede manipular. Y él lo redacta así en el artículo de que él está de acuerdo en que se haya hecho copia de la idea de él, que era la del bar, pero que actualmente no es la forma correcta y que él estaba más que seguro que muchas veces se han manipulado estas imágenes. Entonces es una controversia mundial porque imagínate, todo el mundo está viendo la televisión, pero no sabe si es la imagen correcta que estás viendo, si va a manipular. Pero no sé ustedes qué piensan en ese caso. Cuando hablamos del VAR, fue creado, porque así dicen las siglas, va, Visual Assistant Referee, para asistir al árbitro. Entonces, fue para ayudarle al árbitro en esos casos, ¿verdad? Cuando hay una controversia y todo, ¿verdad? Pero yo siento que en el fondo, a fondo, le quita un poquito de, ¿cómo decírtelo? Como sazón al fútbol. Porque, por ejemplo, hay cosas que sí y hay cosas que vos decís tal vez que no. Porque si no, si ya hubiera un VAR, un asistente para el referee, ya le estás quitando Protagonismo. su protagonismo. Pero se supone que con el VAR siempre sigue teniendo la última decisión el árbitro central. O sea, a él le dan la sugerencia y le hacen ver. La percepción que tenga. Exacto, él decide al final si lo toma como correcto o como incorrecto. Pero entonces sigue teniendo la misma decisión. Siento que ha reducido un poco el tema de la injusticia porque independientemente, aunque existe el VAR, yo he visto que hay gente que siempre está inconforme con las decisiones que se toman. Entonces, siempre queda un punto de debate. ¿Fue o no fue? Era amarilla, era roja, era gol, no era gol. Entonces, aunque se haya usado el VAR y te lo hayan mostrado en el tiempo ahí, en lo que se están jugando todavía, porque están en la posición adelantada,
o la gente es necia o igual no tiene el impacto que de repente se debería. Ahora, a diferencia, como decía Arnold, a mí me gusta bastante lo que es el tema del fútbol americano. Y ahí, por ejemplo, igual que en el fútbol, después de cada anotación, se revisan la jugada. Ahora, como son 2 tiempos, de 2 cuartos cada tiempo, te dan tres cambios de jugada. Lo puedes usar como tiempo fuera o como cambios de jugada. ¿A qué me refiero con cambios de jugada? Por ejemplo, el balón no cruzó total la línea de anotación, pero vos, el árbitro te dice que sí, te marca el touchdown. Entonces, vos como equipo que está siendo afectado, puedes lanzar un pañuelo Y pedirlo. y pedir ese cambio de jugada, donde te la van a revisar con toda la tecnología similar a la del VAR. Y si tenés razón o no tengas razón, perdés ese punto, te quedan 2 jugadas más nada más para poder hacer ese, o pedir el VAR, por así decirlo en este caso del fútbol americano, solo te quedan 2 opciones más por tiempo. Entonces ahí vos las vas gastando, podría ser que no tenía razón, se le concedan los puntos al otro equipo, o podría ser que tenía razón y no te ves afectado, pero ya gastaste una de esas jugadas. Tenés que ser estratégico también en ese aspecto. Bueno, ese es uno de los avances que también se piensa hacer, pero ahorita, por ejemplo, en España con el VAR, por ejemplo, que ahora van a tener una pantalla en el brazo los árbitros para no tener que ir hasta el VAR, o sea, que tienen el partido, se van hasta en medio de la cancha, van a revisar la pantalla, sino que ahora aquí en el brazo van a tener un smartphone, digamos, o una pantalla para poder ver la repetición y tomar una decisión desde el momento y no hacer tan tardado el partido. Conexión de al pobre árbitro, otro era como Terminator. Todo como robot. Porque, vaya, por ejemplo, en el Mundial de Qatar creo que se implementó esto, y al final decidieron de que los minutos perdidos en revisar el VAR se iban a extender, porque anteriormente se perdían, o sea, se iban a media hora a revisar el VAR y era media hora perdida, entonces los aficionados no. Llegaban al minuto 100. Sí, es demasiado. O sea, un partido de fútbol también que le agreguen tanto, para mí eso está... Pero, por ejemplo, si tu equipo va perdiendo, van a revisar el VAR, pierden 10 minutos, vas a querer vos que los 10 minutos se los descuenten para que no empate. Lo que pasa es que, vaya, ponerlo en plan, sí, va, está mal, pero se puede tomar en plan, digamos que fue a revisar el VAR, una jugada en contra tuya, y de repente venís vos y perdés el partido, a que no le agregaron mucho tiempo. Pero yo siento que agregar 12, 14, 15 minutos extra, ya es como agregar Tiempo extra. un medio tiempo, pues. Pero se supone que son 45 cada tiempo, o sea, 90 minutos. Bueno, pero vos cuando pagas la entrada lo que querés es ir a ver 90 minutos porque eso es lo que pagaste. Y si al final de cuentas terminás viendo 70 minutos. Entonces, por esa razón tengo entendido que fue que en Qatar se cubría el tiempo perdido al final del partido, o sea, se extendía más, porque los aficionados se quejaban de que iban al bar, perdían tiempo y al final terminaban viendo nada. Entonces, en esa parte habría que considerarlo, pero la FIFA tengo entendido de que sí está haciendo el mejor papel con lo del tema del VAR, porque al final de cuentas para eso se creó el VAR, para perfeccionar todas esas cosas. Y siempre continuando con lo de las patentes, esto del spray, la espuma que echan, creo que ya no la usan o siempre la usan. Porque también hubo otra controversia con eso, el creador de la espuma que hacían para marcar el lugar donde se iba a hacer el tiro libre. Sí, que se deshacía, que le robaron la patente, al final la utilizó alguien, pero no sé si al final eso se decidió. Buen mecanismo para el tema de que lo usaban más que todo para señalar. Obviamente, Para ser más justo. la barrera aquí no se tiene que mover, este es lo más, y si te pasas, María. Para ser más justo. Guan.